Lisa, have you got your... No, a ver, póngale la... No, ella... El micrófono. Okay, I will give you this one. Gracias. Okay, thank you. ¿Le bajamos este? Aquí está, perfecto. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a la sesión de trabajo sobre el tema de gobierno e instituciones confiables. Para poder responder la pregunta de qué hace que una sociedad sea gobernable de manera exitosa, o si uno prefiere frasearlo de otra manera, qué hace que el contrato social funcione, tenemos necesariamente que transitar o que pasar a través del tema de la confianza en el gobierno y en las instituciones. Entre los muy variados temas que hay que resolver en relación a esta pregunta, puedo mencionar algunos nada más ilustrativamente. Primero está el asunto de las definiciones. ¿Qué es gobernanza? ¿Qué es una gobernanza exitosa? ¿Qué es confianza? Y muchas más seguramente que encontrarán ustedes. El asunto de a qué podemos aspirar, cuál es la calidad de la confianza, cuál es la calidad del desempeño que se puede esperar de un gobierno y cuál es la que será aceptable. ¿Puede la confianza ser impuesta? ¿Puede la confianza ser una cuestión solo de marketing? ¿Puede la confianza ser fingida? Un tercer asunto que habría que resolver es cómo medirla, cómo medir todos estos temas, cuáles deberían ser los indicadores, cuál es el contenido de estos indicadores y finalmente, ¿por quién? ¿A quién le corresponde medir estos temas? Como he dicho, estas son solo unas cuantas de las posibles preguntas cuando tratamos este tema. Y para hacer una reflexión sobre este y otros temas relacionados, tenemos el día de hoy un panel muy distinguido de expertos con experiencia tanto en el análisis de la teoría como en la práctica de la gobernanza. De esta forma doy la bienvenida a Marta Lagos, a Lisa Bersales y a Juan Pardinas. Desafortunadamente, Elena Panfilova, de Transparencia Internacional, que nos iba a acompañar y ya estaba en México, de hecho, el día de ayer, desafortunadamente tuvo que regresar a su país para atender un asunto familiar. Le mandamos nuestros mejores deseos. Los tiempos aproximados serán entre 15 y 20 minutos por cada presentación y al final abriremos para preguntas y respuestas. Nuestro primer presentador será Marta Lagos. Marta es la directora fundadora de la Corporación Latinobarómetro. Encuestadora de profesión, ha realizado encuestas desde 1984 en el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, donde fue directora desde 1990 hasta 1993. A partir de 1994 forma su propia empresa de estudios de mercado y opinión en sociedad con la multinacional Mori de la Gran Bretaña. En el campo académico es autora del Barómetro de CERC, que monitorea la transición chilena desde 1987 hasta hoy en día, así como de numerosas publicaciones. Ha anticipado correctamente el resultado de las elecciones presidenciales en Chile desde 1988. Aquí tendrías muy buen negocio, Marta. No hemos sido tan afortunados últimamente. Es miembro del grupo que realiza el Estudio Mundial de Valores de World Values Survey y es parte del comité que organiza el Estudio Mundial de Sistemas Electorales, llamado en inglés Comparative Study of Electoral Systems. Ha realizado consultorías en 23 países sobre el tema de las encuestas y los procesos electorales en transición. Miembro fundadora y coordinadora de Global Barometers, una organización que agrupa los barómetros de Asia y África. En conjunto con Latino Barómetro se tienen indicadores de opinión de más de 64 países del mundo. Miembro del directorio de varias organizaciones chilenas, de FINAM, del Banco Mundial de la Mujer, consultora del PNUD, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, miembro del Comité de Expertos de Opinión Pública de Naciones Unidas. Les pido un aplauso para Marta, por favor. Good afternoon. La organización que por excelencia produce datos objetivos y penetrar con lo subjetivo,
Como me decía un embajador en la mañana, lo subjetivo es muy peligroso, porque no lo podemos dominar. Bueno, yo les voy a presentar los datos de los barómetros de opinión que han surgido en el mundo a partir del año 95, en América Latina, en África, en el mundo árabe, en Asia del Sur y en Asia del Este. Estos barómetros lo que hacen es medir el monitoreo de las sociedades en sus aspectos políticos, económicos y de relaciones internacionales. Nos vamos a centrar ahora en cuáles son las principales barreras que hay que salvar para conseguir mejor desempeño de las instituciones públicas. ¿Dónde tienen que empezar los reformadores? Dice la pregunta que nos pone la OCDE para esta sesión. Bueno, yo primero empezaría por, a ver si funciona la tecnología, empezaría por el diagnóstico. Miremos el fenómeno no como lo ven las estadísticas oficiales, sino que como lo ve la gente. Introduzcamos a las personas en la ecuación. Como decía Enrique Iglesias hoy día en la mañana, lo subjetivo, ¿no? El buen vivir no es lo mismo que vivir mejor. ¿Y qué es lo que tenemos en primer lugar? Si comparamos las distintas regiones del mundo, tenemos un indicador general de la confianza interpersonal, que es la capacidad de cada cual de conectarse con el otro. Se refería a él también el gobernador hoy día en la mañana. Y tenemos una diferencia brutal, ¿no es cierto?, en Europa, con la dispersión europea, incluido todos los países de la Nueva Europa, los países aplicantes, tenemos un 44%. Los países del norte de Europa tienen alrededor de un 70, un 80% de confianza interpersonal. Eso quiere decir que yo confío en el tercero desconocido. En América Latina, no necesito decirles, en América Latina nosotros no confiamos del tercero desconocido, solamente el 16% de los latinos confían en el tercero desconocido. Y en África estamos más o menos en el mismo nivel. Ese es un punto de partida para la confianza, porque se cree que el problema de la confianza en instituciones es el problema de las instituciones. Lo que estos datos muestran es que la confianza en las instituciones es el problema de la interacción entre las personas de esa sociedad. Eso es lo que está reflejado en las instituciones. Entonces, si nos vamos, no vamos, ¿no? Ahí. Podemos mirar la evolución de la confianza interpersonal, por ejemplo, en una región del mundo, en América Latina. Y lo que vemos es de que hace 20 años que la confianza interpersonal es baja. Esto no es un fenómeno nuevo. Entonces, dos afirmaciones. En primer lugar, la confianza en las instituciones está basada en la confianza interpersonal. Es un reflejo de la confianza interpersonal. Y segundo, esto no es un fenómeno nuevo. Las culturas traen consigo, ¿no es cierto?, un grado de confianza interpersonal que se mantiene a través del tiempo. Y ojo que la democracia no ha podido cambiar. El proceso de democratización en los países de América Latina no ha podido cambiar. Pero eso no solamente eso, sino que si podemos... No es muy obediente el aparato este. Ir a la siguiente lámina. ¿Hay alguien que tenga el poder del computador que me pase la siguiente lámina? Porque esto no lo pasa. Tengo que apuntar a otro lado. Ahí. Ya está. Ok, perdón. A ver. Entonces tenemos la confianza en instituciones aquí en 60 países del mundo y aquí están todos los países mezclados y las regiones mezcladas. ¿Y qué es lo que podemos ver? No van a ver ustedes los números, los pueden ver después en la presentación cuando se suba. Aquí lo interesante es que cada país tiene un nivel de confianza. Aquí tenemos las Cortes de Justicia, el Congreso y los partidos. Entonces, cada país tiene un nivel de confianza, sin importar el lugar del mundo donde está. Ese país tiene un nivel de confianza y ese nivel de confianza se mantiene a través del tiempo, salvo grandes acontecimientos. Entonces, la pregunta de cómo cambiamos los niveles de confianza, estamos hablando del corazón de un cambio cultural al interior de cada una de las naciones, de cada una de las culturas, de cada una de las unidades sociales en que se agrupa el mundo. Tenemos acá los países que tienen más confianza en las instituciones
y a continuación vienen, los países que tienen menos, ¿no? Vamos a ir entrando en detalle en cada uno de ellos. Entonces tenemos estos niveles por país de desconfianza. Y lo que tenemos más que todo es desconfianza, no confianza. Son muy pocos los países de la Tierra que tienen altos grados de confianza en las instituciones. Entonces uno podría decir que los outliers son los países en los cuales hay confianza, que a lo mejor son 15, 20, 22 países del mundo más desarrollado. Entonces, uno puede mirar el fenómeno de una manera distinta. Ahí. ¿No? Ahí. Podemos observar las diferencias regionales a continuación. Y podemos ver los niveles por región. Y también encontramos que hay un nivel por región. Y esos niveles por región dicen relación con la cultura. Entonces no solo está la problemática del país y el nivel del país, está también la problemática de las regiones, ¿no? Podemos ir observando los distintos aspectos, ¿no es cierto?, del patrón y de la caracterización de estos indicadores de confianza. En este caso hemos tomado el caso de los gobiernos, ¿no? Y ustedes pueden ver en el Eurobarómetro, esta es una de las pocas variables en que podemos comparar con el mundo desarrollado, porque nosotros no tenemos datos del mundo desarrollado, sí algunos del Eurobarómetro que aparecen ahí. Ojo que la confianza, por ejemplo, en Francia, la última barra del Eurobarómetro es 20, ¿no? O sea, también hay niveles bajos de confianza en el corazón de Europa. Ahí. Más interesante todavía es ver la diferencia por institución en la confianza por región. Entonces podemos ver otro aspecto, que es que en general encontramos que los partidos políticos en cualquier región del mundo que se encuentren tienen menor nivel de confianza. Mientras que el Congreso y las Cortes tienen niveles más altos de confianza en varias regiones, ¿no? Entonces tenemos un patrón de confianza que dice relación con la institución, no solo un patrón con la región, un patrón con el país y otro patrón con la institución de la cual estamos tratando. Entonces, en el diagnóstico que se hace de la confianza es necesario considerar todos estos aspectos para poder llegar a un diagnóstico más certero, ¿no? Comparando estos 90 países, todavía no sé dónde está. Ahora, si miramos a la estructura de la tendencia por región, la noticia no es mejor, ¿no? Podemos mirar a la estructura de confianza de una región, como es esta, en el caso de América Latina, donde tenemos prácticamente todas las instituciones, y podemos constatar, ¿no es cierto?, que el sistema judicial, el Parlamento y los partidos políticos están al final de la lista. Esto sucede sistemáticamente en las 5 regiones que podemos medir. Tenemos un problema global con la confianza en las instituciones de la democracia, que no importa en qué región del mundo nos encontremos, están al final de la lista. Entonces, ya no es un problema regional, es un problema, ¿no es cierto?, de cómo están funcionando las instituciones de la democracia. No sé si ustedes han visto, hace poco salió el informe de Larry Diamond de la Universidad de Stanford, que se llama Democracy in Decline. Bueno, Democracy in Decline tiene que ver con esta universalización del declive de las instituciones de la democracia, que sin importar el nivel, sin importar la magnitud y sin importar el momento del tiempo, están al final de la lista en cualquiera de las regiones que se intente medir. Y acá podemos ver, ¿no es cierto?, la evolución también por región de cada una de estas variables, y podemos ver que hay momentos del tiempo en el cual han habido niveles más altos. Y es interesante en el caso de los gobiernos, si ustedes se fijan la raya hacia arriba, que va del 19 al 43, ese es el periodo, ¿no es cierto?, del boom económico que se vivió América Latina entre el 2003 y la crisis del subprime.
hay una relación entre la confianza en instituciones y el desarrollo económico. Es una relación débil, pero hay una relación. Y cuando empieza a bajar a partir del 2010, es el fin del superciclo. Entonces, encontramos en muchas regiones del mundo y países, ¿no es cierto?, una relación directa entre la confianza en las instituciones y el crecimiento. Por eso no hay que olvidar el crecimiento y considerar solamente los aspectos subjetivos, porque sin crecimiento pareciera que no hay mucho más, ¿no? Entonces el crecimiento es el piso sobre el cual se puede construir, como vamos a ver después más adelante otros aspectos, un mayor nivel de confianza en las instituciones. Ahí está. Acá vemos el caso de Asia, entre el año 2002, entre el año 2000 y 2014, tenemos en el caso de Japón, en el caso de Taiwán, en el caso de Filipinas, en el caso de Singapur, ¿no es cierto?, una baja de las instituciones del gobierno nacional, en este caso hemos tomado estos indicadores, a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos una deconstrucción de la confianza en instituciones en las últimas 2 décadas. Si uno mira, son muy pocos los casos, y voy a mostrar un caso de un país, ¿cierto?, que logra revertir esta negatividad. Pero si uno mira y compara los 90 países que podemos mostrar, son muy pocos los casos en que se puede mostrar un aumento de la confianza en las instituciones. Y vamos a tratar de mostrar cuáles son los elementos que permiten este revertimiento. Si vamos al tema de la razón por la cual hay baja confianza y corremos análisis multivariados, nos encontramos con que la gente nos señala que, por ejemplo, el tema de la desigualdad en la distribución del ingreso es uno de los temas centrales, que la gente justifica como razón para desconfiar de las instituciones de la democracia, ¿no? Y ustedes ven ahí en 20 años en América Latina se ha aumentado de 11 a 23% la percepción de que hay una justicia en la distribución del ingreso. Es un aumento muy pequeño y un aumento demasiado lento para que exista la satisfacción de la gente. En otras palabras, esta es una de las razones por las cuales la gente está en las calles en América Latina. Vamos demasiado despacio en las mejoras. Todavía no, ahí. Otra de las variables importantes que tenemos, que nos explican las razones por las cuales la gente desconfía, es que hay una distribución inequitativa del poder, de la política, que está concentrada en muy pocas manos. Y aquí el 29% de los latinoamericanos en el año 2015 nos dijeron que el gobierno estaba gobernado para el bien de todos, solamente el 29%, es decir, el 70% de la región de América Latina dice que el gobierno gobierna para los intereses de unos pocos. Es decir, la distribución del poder político es vista como tan desigual como la distribución de la riqueza. 2 razones que llevan a la desconfianza en las instituciones de la democracia. El 70% de la región de América Latina, esto se podría mostrar para cada una de las regiones, ¿no? Pero dado el tiempo estoy centrándome en mi región. El 70% de los latinoamericanos dicen que no se sienten representados por el Congreso. Hay un problema político de representación que dice relación con la inclusión política. Vimos que también hay un tema con la inclusión económica. Bueno, el balance es también el tema de la inclusión política en los países de América Latina. Y ustedes pueden ver ahí la alta dispersión que hay por país. Ahora, el tercer tema viene siendo la transparencia, ¿no? Donde el 60% de la gente dice que no hay transparencia, todo es oscuro. Lo que hacen los gobiernos es oscuro, lo hacen para ellos y no para la gente. Y por lo tanto, ese es otro de los motivos que sale estadísticamente como significativo para aumentar la confianza. Ahí. Finalmente tenemos el tema, me salté, ahí,
el tema del progreso en reducir la corrupción. Esta es una de las variables más potentes en explicar el aumento, el cambio positivo aunque sea pequeño, que se ha producido en algunos países, las razones que la gente da para haber aumentado la confianza en instituciones es haber logrado mostrar efectivo avance en la lucha contra la corrupción. La corrupción se vuelve entonces un elemento esencial de la dispersión del poder político y de la dispersión del poder económico. Abarca ambos elementos y por eso es tan potente su impacto. Después tenemos el tema... el tema de la discriminación, ¿ya? 45% de la región de América Latina se siente discriminada. Curiosamente en África es mucho menor la sensación de discriminación, porque la gente vive mucho más en comunidades cerradas y hay menos interacción. En la medida que aumenta la interacción, aumenta la percepción de discriminación. Es como el otro tolera, veíamos, cuál es la interacción, la capacidad de interactuar con otro, como dice Albert Hirschman, la insoportable otredad de los otros, ¿no? Entonces tenemos la mitad de la región que dice que está altamente discriminada y por supuesto la discriminación racial, que está en el fondo de la discriminación en América Latina, es más de 1/3 de la población. Pero quiero terminar con una historia de éxito, porque cuando miramos los patrones que se requieren para cambiar la condición de desconfianza que los ciudadanos tienen respecto de las instituciones de la democracia, llegamos muy rápidamente a la conclusión de que tenemos que cambiar los patrones culturales de interacción entre dos personas al interior de una sociedad. Y para poder cambiar esa confianza, como describió hoy día en la mañana el gobernador de Guadalajara, de Jalisco, hay que volver a la base, hay que volver a generar, ¿no es cierto?, ya sea por la vía de la base o por la vía del liderazgo. Y lo que tenemos es acá una historia de éxito, el caso de Uruguay, que en el año 2004 muestra cómo la baja de las instituciones del gobierno, el Congreso, el Poder Judicial y los partidos, a través de un cambio de gobierno y un fuerte liderazgo presidencial, Uruguay logra cambiar la posición de los ciudadanos uruguayos respecto de las instituciones de la democracia. Es decir, es posible hacerlo. ¿Ah? Se puede hacer, ya sea por la base, cambiando las condiciones respecto a la distribución del ingreso, respecto de la distribución del poder político, respecto de la corrupción y respecto de la discriminación, y se puede hacer a través del liderazgo. Entonces, para atacar el tema de la confianza en instituciones, yo creo que lo más importante es tener un buen diagnóstico del ámbito en el cual se está actuando para poder saber cuáles son en ese lugar, en esa nación, en esas instituciones, los motivos que la gente da para ello. Las bases de datos están disponibles y ustedes están invitados a usarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. A continuación damos la bienvenida a Lisa Grace Berzales. Lisa lo voy a decir en inglés porque es interesante el título de su puesto, es National Statistician and Civil Registrar General de la Autoridad Filipina de Estadística. En otras palabras, es la presidenta del Instituto de Estadística de Filipinas y también es la presidenta del Instituto del Registro Civil de su país, algo que es muy raro. Nosotros aquí en el INEGI sentimos que somos muy exóticos porque tenemos geografía y estadística junto con los amigos de Brasil, y bueno, nosotros somos los únicos con autonomía en la constitución del país, pero nunca habíamos visto un caso en que el registro civil y la Oficina de Estadística estuvieran juntos. Quizás algunos de ustedes conozcan, nosotros no tenemos un reporte. Antes de tomar este puesto fue vicepresidenta de Planeación y Finanzas de la Universidad, del Sistema de la Universidad de Filipinas, y ha estado en la Facultad de Estadística por más de 30 años, donde ha sido directora de estudios de graduados y decana.
obtuvo su baccalaureate con mención de summa cum laude y su maestría y su grado de doctor en la misma institución. Bienvenida, Elisa. Gracias, Mario. Okay. Buenas tardes. I would like to thank Bueno, me gustaría agradecer a la OSD y al gobierno del Jalisco y al INEGI por invitarme aquí a ser parte de las discusiones aquí en este foro. Voy a presentar mi estudio en inglés y voy a hablar acerca de cómo medir el buen gobierno y la confianza en el gobierno en Filipinas. Y voy a hablar acerca de cómo en Filipinas nuestro gobierno está utilizando indicadores internacionales. Y me gustaría también mostrarles algunas de las iniciativas de mi departamento, de mi institución, el Instituto Nacional de Estadística, que se conoce como la Autoridad Estadística en Filipinas. Y el gobierno también es muy serio, se ha tomado muy en serio el disminuir la carga cuando se consulta al gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es algo que se llama el acto o el decreto de la cinta roja o anticinta roja. Y les voy a explicar de qué se trata, el cómo nuestra comisión mide la confianza en estas instituciones de gobierno y cómo se llama, por eso la institución anticinta roja. Muy bien, enseguida voy a hablar acerca de la contribución al sector privado, muy similar a lo que ya Marta les comentó antes. Y los círculos académicos como compañeros en Filipinas y el cómo conjuntar a todas estas contribuciones a partir de la revolución de datos. Así que en Filipinas el gobierno revisa su índice de competitividad global. Este es reportado, de hecho, por los medios una vez que estos resultados son liberados, y usualmente el gobierno reacciona a los resultados de este índice de competitividad global. De manera que en Filipinas, para los años 2013 a 2014, estuvimos el puesto 59 de 148 países, pero todavía no somos buenos con respecto a cómo otros países en Asia o el sudeste asiático están catalogados. Así que usualmente nosotros nos comparamos con nuestros compañeros del sudeste asiático. Otro índice generado internacionalmente que nuestros medios reportan y también el gobierno toma en cuenta es el índice de percepción de corrupción. Y aquí tengo solamente los datos hasta el 2011, pero en la página web para la Transparencia Internacional ya tienen los resultados más recientes de la percepción de corrupción para el año 2014, y Filipinas en el último está en el lugar 85 de 175 países. De manera que este es un gran salto desde 129 hasta el lugar 85. De 175 países, por lo menos para este índice de las Filipinas para la percepción de corrupción. La Oficina Nacional de Estadística también está encargada de revisar cuáles son los indicadores de un buen gobierno. Y una iniciativa de este Instituto Nacional Estadístico del gobierno filipino y de Filipinas como tal es el descubrir cuál es el marco de un buen gobierno. Y este es el marco que fue propuesto o al que llegamos luego de hacer un taller con diferentes personalidades del país. Y esto, ¿qué incluye? Bueno, que el buen gobierno tiene 3 componentes: el componente económico, político y administrativo. Y usualmente el Instituto Nacional Estadístico, BCE, usualmente utiliza un marco para poder encontrar indicadores
para poder generar respuestas. Así que me gustaría compartir con ustedes que a partir de este marco, nosotros somos capaces de rastrear un buen gobierno a partir de estos indicadores del gobierno. Y esto es algo en lo que quiero enfatizar la información. Este Instituto Estadístico de Filipinas hace lo que nosotros conocemos como la estadística usual, por ejemplo, de los índices económicos. Nosotros trabajamos con los recursos financieros que fueron generados, cuál fue lo que se colectó en cuanto a impuestos, cuáles fueron los gastos en servicios sociales, la tasa de desempleo, la participación en el mercado de trabajo, la incidencia de pobreza, cuál es la brecha de pobreza y la tasa de inflación. Y estos son aquellos acrónimos para los mismos. Y estas son las agencias del gobierno que usualmente serían la fuente de los datos para cada uno de estos aspectos. Todos estos a partir de encuestas, otros a partir de datos basados en administraciones o en cuestiones administrativas, pero todos estos vienen de oficinas de gobierno. Muy bien, así que para el índice político de gobernanza, muy bien, tenemos una encuesta que genera cuál sería la tasa de eficiencia en la solución de crímenes. Y también tenemos aquella tasa de lo que dicen nuestros votantes. Otros índices son el de índice de educación, que son los indicadores usuales que nosotros generaríamos para los mismos objetivos de los que ya hablamos. Y estos son, de nuevo, datos que vienen desde nuestra Secretaría de Educación. También nosotros tenemos indicadores de salud. Todos estos vienen a partir de nuestra Secretaría de Salud y todos estos son datos generados por estas agencias administrativas. Todos estos vienen de sistemas de información que provienen de nuestro Departamento de Salud. También tenemos algunos indicadores para la energía y otro indicador para telecomunicaciones. Muy bien, de manera que estos son algunos de los indicadores que nosotros hemos identificado y que generamos para poder tener una imagen general del gobierno a partir del marco que desarrollamos. Y ahora les voy a mostrar. Creo que le di clic a algo que no era. Muy bien, este es un ejemplo de el resultado de los indicadores de gobierno utilizando los indicadores específicos que ya les había mostrado antes, y estos llegan hasta el nivel subnacional, de manera que este es el mapa de las Filipinas, y en Filipinas las regiones administrativas son primero nacionales, luego regionales y luego por provincias, de manera que este es el mapa dividido por provincias para estos índices de buena gobernanza, desde el 2008 en comparación con el 2011. Y notamos aquí que hubo algunas mejorías en la gobernanza, basándonos en estos índices. Las áreas en rojo son aquellas que siguen teniendo ciertas dificultades en términos de una nueva gobernanza, de una buena gobernanza, y los verdes son aquellos que se están desempeñando mucho mejor que los demás, de manera que las áreas que sean menos rojas son mejores. Aquí hay menos áreas rojas en el 2011 en comparación con el 2008, utilizando los indicadores que les mencioné antes, generados de nuevos datos a partir de instituciones de gobierno. También nuestro gobierno, como les dije, tiene este decreto anti-cinta roja. ¿Esto qué significa? Que todos los instituciones de gobierno que dan servicio a la población, se les hace una encuesta por la Comisión de Servicios Civiles. Y esto es algo que se llama la encuesta de reporte de resultados. De manera que alrededor de 1,000 oficinas de gobierno fueron visitadas por estos representantes de esta Comisión de Servicio Civil. Y esa es una especie de una encuesta de auditoría. Es algo muy curioso. Nunca saben cuándo van a llegar a hacer esta encuesta. Y de acuerdo a lo reportado,
984 de los 1023 instituciones pasaron esta prueba de la cinta roja. ¿Esto qué quiere decir? Que este análisis de resultados nos mostró que sí pasaron el puntaje mínimo dado por la Comisión de Servicio Civil. Esto quiere decir que alrededor del 90% de las instituciones de gobierno pasaron esta encuesta, mientras que 39 del total tuvieron una puntuación que les significaba reprobar. Y si reprobaban, entonces se les iba a contactar por esta Comisión de Servicio Civil y luego iban a tener que recibir un seminario para discutir qué fue lo que pasó. Me gustaría reportarles que, como se mencionó antes por parte de Mario, las autoridades filipinas de estadística también están a cargo del registro civil en Filipinas. Así que nosotros tenemos, por lo tanto, un servicio que está en directa comunicación con la ciudadanía, y este servicio trata de proveer cuestiones como actas de nacimiento, actas de matrimonio, lo que otorga el registro civil, y también tenemos un certificado que es certificado de no casado. ¿Esto qué quiere decir? Aquellos que se quieren casar van a requerir este certificado para asegurarse de que su probable esposo o esposa no está previamente casado. Y sí tenemos este servicio también. Y es solamente el acta de nacimiento la que es confidencial. Todos los demás certificados los puede pedir otra persona, otra que no sea la persona interesada. Y de hecho, tenemos ciertas preocupaciones porque una de nuestras oficinas que da estos servicios, que se encuentra de hecho es una oficina central, tuvo un puntaje muy bajo. Así que tuvimos que hacer varias sesiones en conjunto con esta Comisión de Servicios Civiles debido a esto. La manera como se hace esta tarjeta de calificaciones, por así llamarlo, es que van a esta institución u oficina y usualmente hay una fila de ciudadanos que están buscando un servicio y van a hacer una muestra aleatoria con nuestros ciudadanos y les van a preguntar a los ciudadanos que le pongan una calificación a esta institución. Tienen una escala de calificaciones que tiene algunos códigos para excelencia hasta reprobado. Es así como lo hace la Comisión de Servicios Civiles. Y nosotros creemos que este tipo de calificaciones que se les dan a estos servicios a la ciudadanía es una medida de la confianza que se tiene en la institución. Pero en Filipinas tenemos un sector privado muy activo. Y nuestro sector privado, dentro de este sector, nosotros tenemos dos partes muy importantes en Filipinas. Uno se llama Pulse Asia. Estas agencias, a partir de sus propios fondos, hacen encuestas de manera regular en diferentes áreas en cuestión de confianza. Y solamente quería compartir con ustedes estos puntajes de nuestros oficiales más importantes. Esto para septiembre del 2015 a partir de esta agencia Pulse Asia. Y lo que hicieron como agencia es que preguntaron el nivel de confianza de estos ciudadanos que conocen a nuestras personales. El primero es el presidente, el vicepresidente, el presidente del Senado, el representante de la Casa y el jefe de la Suprema Corte. Y como pueden ver, 100% de estos ciudadanos encuestados conocen al presidente y al vicepresidente, pero no todos conocen a las otras oficiales de gobierno. Y nuestro presidente recibió un puntaje de 49%, gran confianza. El instrumento que utilizó esta agencia, Pulse Asia, solamente hace ciertas preguntas. Y la pregunta que hicieron es, ¿qué nivel de confianza tiene en nuestro presidente?
Bueno, no lo estoy diciendo así literalmente, es similar a lo que preguntaron. Pero a los ciudadanos se les pidió que eligieran de estas 3 posibles respuestas, luego de que se les hizo esta pregunta. Si, por ejemplo, conocen a este oficial de gobierno. Esta agencia produce este puntaje cada 3 meses y además, esta agencia en particular también rastrea los puntajes de desempeño y los puntajes de confianza de los últimos 3 presidentes. Y aquí les estoy mostrando la tendencia de la confianza de nuestros ciudadanos en nuestros mandatarios, tanto el presente como los pasados 3. Y siempre notamos que a medida que el presidente está en cargo, el nivel de confianza y el nivel de desempeño usualmente va bajando. Pero también hemos notado que el nuevo presidente va a comenzar con un nivel más alto en comparación con el previo, en términos de desempeño y de confianza. Otra agencia que también produce este tipo de información son estaciones de clima social y producen un puntaje de satisfacción neta. Y también hacen la pregunta. También hacen preguntas como, tienen una clasificación muy original de las respuestas posibles, por ejemplo, de si la ciudadanía confía en el presidente. De manera que, de nuevo, ellos tienen su puntaje neto, o así lo llamaron, que este puntaje neto es como el porcentaje de satisfechos menos el porcentaje de insatisfechos. Y lo que hacen es que reportan la diferencia, lo que fueron los puntajes más altos comparados con los más bajos en términos de porcentajes. Y de nuevo, en estas encuestas notamos que usualmente el índice de satisfacción va bajando, pero esto es dependiente de 3 o 4 áreas geográficas en Filipinas. Bueno, les debo decir que Filipinas tiene 3 áreas geográficas o grupos de islas más importantes. Uno de ellos es Luzon, el de en medio es Visayas y el tercero es Mindanao. Pero usualmente de Luzon es de donde toman puntajes que representan la capital nacional. ¿Esto qué significa? Que usualmente son las personas de la parte central de Filipinas los que mejor le dan el puntaje a nuestros mandatarios, seguido al final por Mindanao. Disculpen, el primero es Visayas, enseguida Luzon y luego Mindanao. Y aquí esto para representar al área urbana. Esta es la presentación de los resultados. La siguiente es el puntaje de satisfacción neta por una clasificación económica. Así que aquí tenemos la clasificación económica dividida por clases A, B, C, D, E. El más pobre sería el E y el más rico se clasifica como A. Y es interesante notar aquí que los más pobres dieron una calificación más alta de satisfacción al presidente, seguidos por las clases altas, y el D es el que dio el puntaje más bajo. Así que es algo interesante para que revisen los sociólogos. Ahora me gustaría compartir cómo nuestro grupo de académicos, este sistema estadístico de Filipinas, cómo podemos medir nuestra gobernanza y nuestra confianza. Me disculpo. Este es un artículo que me gustaría compartir con ustedes, que fue escrito por uno de nuestros profesores en la universidad, en el Centro para la Administración Pública. Él, de hecho, ya está a cargo de la educación avanzada. Este es un abogado practicante
y ciertamente tiene conocimientos de gobernanza, y él escribió este artículo. Me gustaría compartir con ustedes aquí la cita tal cual del artículo, porque este es un reconocimiento muy importante por parte de los medios académicos, el reconocimiento de estas mediciones. Los líderes efectivos son capaces de movilizar la colaboración entre el sistema nacional y local, y público y privado, y la sociedad civil para poder dar bienes y servicios al público. La confianza, transparencia, participación y predictibilidad a partir de las reglas de la ley se traducen entonces en la experiencia como procesos, herramientas e instrumentos. La experiencia se vuelve una tabla de clasificaciones y un punto para aquellas dimensiones políticas, sociales, administrativas, económicas, culturales de la gobernanza. Muy bien, esto es usualmente lo que produce las Filipinas para nuestra oficina de estadísticas. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros resultados de estadísticas se producen con la ayuda de los círculos académicos. Y enseguida me gustaría decir que en Filipinas muchos sectores, muchas piezas claves del gobierno se reúnen para poder encontrar aquellos indicadores de gobernanza, de la confianza, de la satisfacción, y vienen de diferentes sectores, de manera que tenemos el sector privado que puede generar un puntaje, y también tenemos instituciones de gobierno que desarrollan estos datos y estos indicadores a partir de encuestas y datos administrativos, y tenemos también a los medios, los círculos académicos que nos ayudan a revisarlos. ¿Esto qué nos dice? Que tenemos mayor demanda para mejores datos menos desagregados, y el sistema de estadístico nos está ayudando, y ya tenemos datos que nos ayudan a medir la gobernanza. Todo lo que tenemos que hacer es hacer un mejor trabajo. Actualmente, en conjunto con la ayuda el gobierno, estamos en discusiones para poder hacer esta revolución de la recolección de datos en Filipinas, y esperemos que de lograrlo podamos llegar a buenas alianzas, de manera que podamos medir de manera más exacta quién va a generar qué, pero de una manera armonizada y estandarizada. Muchas gracias por su amable atención. Thanks very much, Lisa. Bienvenida a nuestro siguiente presentador, que es Juan Pardinas, destacado economista mexicano, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, con presencia en programas de opinión pública, de radio, televisión, así como en la prensa escrita. Previo a su posición actual, fungió como investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo, el CIDAC, y ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo, el ITAM, y en la London School of Economics. Durante 2 años fue corresponsal de CNN en español en India y Japón. Actualmente colabora en programas de opinión pública en radio y televisión, y entre sus publicaciones destaca Tú y tu voto construyen la democracia, Impuestos, un mal necesario. Ha publicado textos en las revistas Nexos, Letras Libres y Este País, y tiene una columna dominical en el periódico Reforma. Es doctor en Economía por la London School of Economics, maestro en Economía por la Universidad de Sofía en Tokio, Japón, y politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Mario. Yo me voy a quedar aquí sentado, y una disculpa a nuestros amigos internacionales porque tal vez mis referencias van a ser más locales al contexto mexicano y al contexto regional latinoamericano. Después de ver la presentación de Marta y la presentación de Grace, pues la primera impresión que me da es que cualquier presidente de América Latina le gustaría para un domingo tener los niveles de preferencia que tiene el presidente Benigno Aquino. El reto que tenemos enfrente al ver los números que nos presenta Marta y palpar el clima en muchas de nuestras sociedades es cómo le damos sustentabilidad a las instituciones de la democracia, a la política fiscal y a las políticas públicas en general, políticas públicas que requieren de un espectro muy largo de tiempo para su ejecución, en contextos de muy bajos niveles de confianza. Es el reto de la gobernabilidad
en un entorno de desconfianza, de la ejecución de políticas públicas en un entorno de desconfianza. Y ese es un poco el reto que nos presenta, podría decir, dado los números de Marta, el reto continental que tenemos enfrente. Y casi una necesidad de una estrategia de política pública, no sé si se puede convertir en política pública o es más una estrategia política, pero de arquitectura de la confianza. ¿Cómo logras restituir algún nivel de integridad, de percepción de integridad sobre instituciones que necesitan forzosamente de una base de apoyo social para poder funcionar? Y aquí me viene a la mente la idea de un concepto de islas de excelencia o islas de confianza. Alguna vez oí la historia de un director de orquesta mexicano que era absolutamente riguroso en todos los detalles a la hora de iniciar sus conciertos, desde que los músicos cumplieran con los códigos de vestimenta y elegancia para presentarse ante el público, que los instrumentos estuvieran perfectamente afinados, y hacía especial énfasis en que el concierto empezara en la Sala de Bellas Artes en la Ciudad de México a las 12 del día el domingo, como debía de ser, y a las 12 del día en punto. Alguna vez alguien llegó a decirle, oiga, maestro, ya estaba toda la orquesta lista, si pudiéramos esperarnos 15 minutos para iniciar el concierto, porque el presidente de la República quiere venir a ver el concierto y no va a llegar a tiempo. En ese momento el director de la orquesta decidió renunciar antes que transigir a lo que podría ser un elemento de protocolo, de flexibilidad, de cortesía hacia la figura del Ejecutivo. Entonces, ¿de qué manera podemos tomar estos ejemplos como de liderazgo, yo llamaría de una elegante intransigencia, para reconstruir la confianza en nuestras instituciones? Y que en el contexto mexicano estaba pensando cuáles son las instituciones o las características que busca uno en instituciones que tienen alto nivel de reputación, alto nivel de confianza, y poderlo replicar en otras áreas y en otras estructuras del Estado. No lo digo porque Mario esté aquí presente, ni porque la institución que yo represento, el Instituto Mexicano para la Competitividad, seamos unos super clientes frecuentes del INEGI. Pero, por ejemplo, el INEGI es una institución que se ha logrado blindar de este clima de desconfianza en el entorno particular de México. Y pensando qué es lo que hace a instituciones como el INEGI, el Banco de México, ser lo que son en el contexto del debate público. Si comparamos el nivel de credibilidad de una institución como el Banco de México con un nivel de credibilidad con una institución como el Congreso mexicano, pues es también así como los presidentes latinoamericanos quisieran tener los números del presidente Aquino, creo que nuestros legisladores, diputados y senadores quisieran tener el nivel de credibilidad que tiene el Banco de México. Y los primeros elementos que me vienen a la mente es liderazgo. O sea, la figura de liderazgo importa muchísimo y es algo que no puede ser una política pública, es una selección de perfil, de cuáles son los elementos de integridad que tiene una persona encargada de encabezar una institución, ya sea una institución individual o una institución que es formada como un cuerpo colegiado como el INEGI. ¿Cuáles son las credenciales y los méritos que lo llevan ahí? Que esto depende de una narrativa perfectamente coherente. O sea, si uno ve la biografía del gobernador del Banco de México, si uno ve la biografía de los integrantes de la Junta de Gobierno del INEGI, no estoy pidiendo chamba ni voy a pedir trabajo en el INEGI. Me gusta mucho mi trabajo, es una institución que respeto, pero ves la trayectoria y ves muy claro por qué están ahí, ves muy claro por qué llegaron ahí. Y además un comportamiento de ética, de misión institucional. Cuando la cabeza de una estructura de gobierno, la cabeza de una estructura de institución, por ejemplo, no reconoce un caso de conflicto de interés, pues es muy fácil que ese comportamiento empiece a permear hacia abajo, hacia la base de la pirámide,
dentro de toda la estructura de un Estado, de una institución. Entonces, el primer elemento de reconstrucción de confianza fundamental son los perfiles de liderazgo. ¿Quiénes son los encargados de encabezar esta institución? ¿Por qué están ahí? ¿Y cómo llegaron ahí? El segundo elemento que encuentro muy importante es la funcionalidad. Las instituciones que hacen pocas cosas, que tienen mandatos muy claros, muy específicos, en general tienen mejores niveles de credibilidad de instituciones que tienen que hacer muchas cosas. El INEGI puede que sea un mal ejemplo porque hace muchísimas cosas, pero hace muchísimas cosas que se parecen. O sea, hace encuestas desde victimización de violencia hasta censos económicos, pero en esencia son ejercicios de medición, de muestreo, de estadística. El Banco de México hace una cosa, su mandato específicamente es controlar los precios en la economía mexicana. Entonces, en el momento en que tienes esta funcionalidad tan clara, tus métricas de éxito, la solidez del trabajo institucional es mucho más fácil de medir, es mucho más fácil de comunicar y tu razón de ser frente a la sociedad es mucho más clara. La comparo, y me vuelvo a disculpar con el público internacional, en el contexto del Instituto Nacional Electoral, el órgano encargado de organizar elecciones en México. Los encargados y las cabezas de esta institución tienen desde vigilar el proceso electoral, contar los votos, hasta contar el número de minutos de la publicidad electoral en el municipio más modesto de México, en radio o en televisión. Entonces tienen un área dedicada a medir spots, un área dedicada a contar votos, un área dedicada a organizar toda la infraestructura electoral, un área dedicada a la auditoría, imaginemos simplemente ese proceso, de todos los gastos de campaña, de todas las elecciones que ocurren en el país. Ahora, en la última reforma electoral que hubo en México, se van a volver órgano de última instancia para elecciones a nivel local. Entonces, en algún año electoral como el que acaba de vivir México, puede ocurrir que esta institución tenga de alguna manera que ver con la fiscalización o el seguimiento de más de 20,000 candidatos. Y esto año con año. Entonces, ante la dispersión de la funcionalidad, es mucho más difícil construir confianza, es mucho más difícil medir el éxito de una institución. Otra cosa que veo como un elemento que une a instituciones que podrían ser tan disímbolas como INEGI y Banco de México, es un servicio civil de carrera, una especie, más allá de que esté formalizado, que sí lo hay, pero hay como un proceso interno, una especie de meritocracia. Pocas cosas generan tanta confianza como la meritocracia, que es precisamente explicar por qué la gente que está encargada de los altos niveles de decisión está ahí. Y el mérito es un gran legitimador, es un gran factor de confianza. Y desgraciadamente muchas de nuestras instituciones públicas pues no están precisamente marcadas por la confianza. Viendo otra vez las gráficas y los números que nos presentaba Marta, tratando de encontrar un hilo común a países con realidades tan complejas y tan disímbolas como las que formamos el continente latinoamericano. Creo que hay un elemento que me recuerda dos textos de Fareed Zakaria y de Moisés Naim, y que América Latina logró transitar a la democracia antes que construir instituciones sólidas de Estado de Derecho. Evidentemente esta frase y este diagnóstico tiene muchísimos matices y va a ir cambiando de acuerdo a cada uno de los contextos nacionales. Pero nos concentramos mucho en instituciones de democracia y dejamos a un lado, no le prestamos tanta atención a construir las instituciones encargadas de garantizar Estado de Derecho. ¿Y qué tenemos? Ayer escuchaba a María Amparo Casar, mi colega del IMCO, decir que en una muestra de 10 años de noticias en 5 periódicos mexicanos, no hubo un solo día
un solo día en el que no hubiera una noticia sobre corrupción. O sea, los lectores de periódicos mexicanos, a lo largo de cerca de una década, no tuvimos una pausa de 24 horas sin una noticia asociada a casos de corrupción. Estos elementos se los debemos a, no la corrupción, pero el tener información sobre esto, se lo debemos a la transición a la democracia. Tenemos una prensa libre, un suficiente pluralismo político con partidos que critican unos a otros y obtienen ventajas de las debilidades, pecados, errores de sus contrincantes. Entonces, en este contexto de pluralidad, de libertad de prensa, tenemos bombardeo sistemático, constante, periódico, diario de información sobre corrupción. Ese es el avance de la transición a la democracia. ¿Cuál es el rezago de las instituciones del Estado de Derecho? Que todos estos casos quedan en las primeras planas de los periódicos, no tienen consecuencias institucionales, no tienen trascendencia judicial, no hay, lo dicen textos fundamentales de rendición de cuentas, donde no hay sanción, no hay rendición de cuentas. La simple información sobre la falta y el hecho no implica rendición de cuentas. Entonces tenemos contextos en países de América Latina con democracia, libertad de prensa, pero bajo nivel de rendición de cuentas y bajo nivel de sanción. Y esto lo que creo que está detonando en una hipótesis que habría que medir ya en los números de opinión pública, es un profundo escepticismo. Y ya cuando el escepticismo se envenena y se pervierte, acaba derivado en el cinismo sobre el funcionamiento de las instituciones. Porque tenemos la información, pero tenemos los casos flagrantes frente a nuestros ojos, pero no tenemos la reacción conducente de instituciones de Estado de Derecho que permitan y garanticen esa sanción. Y creo que por ahí, asociado a los temas de liderazgo, funcionalidad y servicio civil que mencioné antes, un Estado de Derecho que reaccione ante los hechos, que haya una sensación de que se cerraron los casos, de que hubo consecuencias judiciales, de que hubo consecuencias penales, de que hubo consecuencias políticas. De esa manera creo que puede ser una especie de mapa de ruta, no digo para reconstruir la confianza, eso tal vez puede sonar muy ambicioso, en países en los que funciona el Estado de Derecho, que tienen instituciones más avanzadas al respecto, aún hay un profundo escepticismo sobre el poder político, pero por lo menos una vacuna a un deterioro aún mayor de la confianza en las instituciones y esperar una especie de que el antídoto permita cierto nivel de recuperación que nos garantice que políticas tan fundamentales como la recaudación de impuestos, las instituciones de democracia o políticas de lucha contra la pobreza, la desigualdad, que necesitan un arco temporal de varias décadas para poder ver resultados, pues sean sustentables en un contexto de mucha participación, mucho activismo ciudadano y lograr frenar de alguna manera esta epidemia continental de escepticismo sobre nuestras instituciones públicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan. Abrimos para preguntas y respuestas. Les pediría, hay unas señoritas edecanes que tienen micrófonos y piden la palabra. Les agradeceríamos nada más que se identifiquen y su pregunta. Vamos a tomar, ahí hay una pregunta, por favor. Allá, no sé si las personas que nos ayudan de este lado. Y acá hay otra persona. Tomaríamos de 3 en 3 las preguntas para irlas contestando. Acá estaba una persona y allá hay otra persona. No sé quién ya tenga el micrófono más cerca. Por favor, a ver. Bueno, Sí. mi nombre es Gloria de la Luz, soy de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Mi pregunta es para Grace.
Tengo la curiosidad de conocer cómo se constituyó esta Comisión de Servicio Civil, quién la constituye y además de monitorear las acciones de las distintas instancias de gobierno, ¿tiene alguna capacidad de sanción sobre ellas? Eso está. Tomamos otra. We take another one. And then, allá estaba una persona, por favor. Por favor, si le pueden pasar un micrófono, acá está de este lado. ¿Hay alguna otra pregunta de este lado? Okay. Por favor, ya estamos. Yes? Okay. I had a Tengo dos preguntas y espero que esté bien el hacer dos preguntas. Mi nombre es Aban Hamdalar de la Sociedad de Economía de Inglaterra y tengo dos problemas. Ya se habla acerca del bienestar y cómo es difícil medir el bienestar, pero me pregunto, cuando vemos las mediciones de la gobernanza y los diferentes aspectos de la gobernanza, también hay diferentes tipos de mediciones que se pueden utilizar y diferentes conceptos que se incluyen la transparencia, la confianza, y también otros aspectos en cuanto a la confianza que se tenga en el gobierno. No sé si esto es una pluralidad que tenemos en el gobierno, no sé si haya alguna manera de llegar a un consenso. Y la segunda pregunta que tengo es cuanto a algunos de los datos que tenemos en cuanto a la falta de la confianza que hay en el gobierno. Y también algunos de los comentarios que se hicieron esta mañana acerca de cómo nosotros necesitamos reganar esta confianza antes de poder llegar a los objetivos que tenemos. Y se mencionó, creo, por el último conferencista, el papel de los medios de comunicación en términos de hablar de la corrupción diariamente. Otra de las cosas que también se nos menciona es que cómo el gobierno en cierta forma se interpone a la sociedad, se interpone a los negocios, se interpone a que las personas sigan viviendo su vida. ¿Cómo podemos contrarrestar esta narrativa que se tiene del gobierno, que se deje de ver como algo que es malo, sino que se vea como algo bueno y que de hecho es nosotros? Enrique, por favor. Enrique Cárdenas, Centro de Estudios Espinosa Iglesias de México. Es para Marta. Comentabas hace un rato y empezaste diciendo que bueno, había muy poca confianza interpersonal y de ahí la relación con la desconfianza también en instituciones. Y uno le da, la pregunta sería, ¿cuál es la causalidad? Es decir, ¿de dónde a dónde va? ¿De las personas a las instituciones o de las instituciones a las personas? Okay. Muchas gracias, Enrique. Acá adelante una pregunta más y ya empezamos a contestar. Acá adelante, por favor, en primera fila. Aquí. Muchas gracias. A mí una frase que mencionó el último expositor me hizo necesitar preguntarles. Dice que el tema que abordamos es gobernabilidad en contextos de desconfianza. Si agregáramos la agenda OSDE, es una agenda que propone reformas en contextos de desconfianza. Si miro la agenda de mi país, que es la agenda chilena, es una agenda de importantes reformas en contextos de creciente desconfianza. Entonces, un tema que no ha estado acá es el tema de la política o de la promesa política o de la desilusión política respecto a un anhelo de inclusión, de representación o de alcanzar mejores niveles de vida o como hemos comentado hoy día sobre esta clase media que obtiene algunas cosas, se compara hacia abajo y hacia arriba y debe sentir mucho pánico de perder o de no lograr seguir mejorando. Entonces, ¿cómo se configura lo que hemos escuchado con la política, con la promesa de hacer una agenda de reforma, no de gobernar un Estado? Conocemos un país europeo que estuvo cerca de 2 años sin gobierno y funcionó. No es de América Latina así. Entonces, muchas gracias. Vamos a empezar a contestar estas 4, independientemente que se los hayan dirigido individualmente, ustedes pueden tomar la que gusten. Empezaría con Marta porque Marta tiene que irse a tomar un avión internacional en unos minutos, pero si quieres empezar tú, por favor. Muy interesante la pregunta sobre la causalidad. Hay un gran libro que se llama Opinión Pública que describe una cantidad de gente en una isla, ¿no es cierto?, que no sabe la información
que viene del continente, sino que una vez al mes. Y una vez el barco no llega y se demora 2 veces en llegar. Y finalmente cuando llega, se encuentra con que los 2 pueblos que vivían en esta isla, franceses y alemanes, que el día anterior habían estado celebrando juntos, estaban en guerra. Entonces se les produce a esta gente, ¿no es cierto?, toda una serie de reacciones. Eso sugiere que en realidad es la relación interpersonal la que causa es lo que dice el libro de opinión pública que se escribe en el año 22, Walter Lippmann, es la relación interpersonal la que causa el impacto sobre las instituciones. Son las noticias, que acabamos de ver el comentario que hizo el otro expositor, son las noticias las que van produciendo esta opinión pública que se refiere al mundo institucional. En la ausencia de información no hay opinión pública. Entonces es un dilema, ¿no es cierto?, en el cual hoy día mucha gente cree, los medios de comunicación tienen la culpa de que la gente tenga una visión negativa de la política. No hay ninguna evidencia empírica que pueda comprobar eso, ¿no? Y este ejemplo de la isla, ¿no es cierto?, te da algún sentido. Ahora no podemos establecerlo, no hay una evidencia estadística que pueda comprobarlo, pero sí existe, digamos, la subjetividad psicológica, ¿no es cierto?, de poder basarla en la interacción entre 2 personas. Son las sociedades las que crean ambientes en la interacción entre personas. Y otro comentario que yo haría es, me parece que no entendí muy bien la pregunta del caballero por allá, me costó el inglés, pero yo creo que hay una dicotomía entre la gobernanza y la gobernabilidad y la política, porque justamente si se requiere hacer reformas, hay que romper lo anterior. Y nos decía hoy día en la mañana el presidente de INEGI, que me pareció lo más potente que se dijo, es de que hay cierto temor de las instituciones a causar, a producir, a hacer cosas nuevas. Y lo dijo, esto es muy difícil, pero lo tenemos que enfrentar, ¿ah? Yo creo que las sociedades tienen mucho susto de cambiar, ¿no? Y las reformas que se requieren van en contra de la gobernabilidad. Y si vemos América Latina, lo que tenemos hoy día es una situación donde hay una gran necesidad de reformas y donde el costo de la reforma es la gobernabilidad. Entonces, ojo con maximizar la gobernabilidad. Si queremos maximizar la política y si queremos maximizar la confianza, ¿no?, y queremos maximizar la democracia, entonces vamos a tener que sacrificar la gobernabilidad. Me parece que hay un trade-off ahí entre ambas cosas y justamente el informe que hace Larry Diamond sobre la democracia apunta a este declive, a esta retirada de la democracia, porque la democracia no ha traído las garantías que la gente esperó de ella, ¿ah? Me parece que la existencia de la desconfianza o la persistencia, porque se creyó equivocadamente que la democracia iba a desmantelar la discriminación, la desigualdad, la desconfianza, y ninguna de esas cosas sucedieron. ¿Ah? Entonces claramente no está cumpliendo una parte importante del rol, y las reformas que se requieren, que van en contra de la gobernanza, que requieren de la política, que menciona la embajadora Serrano, yo creo que producen desorden en las sociedades. Y por lo tanto, si no estamos dispuestos a enfrentar el desorden, tampoco estaremos dispuestos a solucionar los problemas. Muy buen punto, muchas gracias. Lisa, would you like to take the... Thank you very much. The question regarding the... La pregunta en cuanto a la existencia de una comisión del servicio civil, esa es la que me gustaría responder primero. Esta comisión del servicio civil es una institución de gobierno, es una institución autónoma de la forma judicial, ejecutiva y legislativa del gobierno. Y fue creada por la ley y su tarea es asegurarse de que los servicios de los servidores públicos de Filipinas cumplan con los estándares apropiados, de manera que esta Comisión de Servicios Civiles es la encargada de poner la ley
en cuanto a cuáles serán las calificaciones de las personas que sean contratadas por el gobierno. Esa es su tarea principal. Pero también se asegura que los servicios de gobierno se estén dando de manera apropiada a los ciudadanos. Por lo tanto, crearon este puntaje, esta calificación para los servicios a la ciudadanía. No tienen una sanción si reprobaran, no hay una sanción como tal. Sin embargo, como les mostré, sí, nuestros medios sí reportan cuáles son los resultados de los puntajes dados por esta calificación. Y les mostré en este artículo las listas de los diferentes, de las diferentes oficinas que habían reprobado, que tuvieron bajos puntajes. Así que la sanción en cierta forma es esa percepción de las personas sobre esa institución de gobierno. Así que si ustedes son una de estas instituciones que reprobaron, no les gustaría, entonces se esforzarán para que enseguida obtengan un puntaje aprobatorio. En cuanto a pluralidad, creo, y también indicadores de gobernanza, creo que esta es la razón por la cual para estadísticos oficiales tenemos que encontrar un marco. Y el marco para los indicadores de gobernanza incluyen definiciones claras, de manera que podamos tener primero las definiciones conceptuales y también las definiciones operacionales para nuestros indicadores. Como les mencioné antes, el marco se crea a partir de la ayuda con los círculos académicos, especialmente los marcos conceptuales. Así que las definiciones de la confianza y de la gobernabilidad o gobernanza ciertamente no son fácilmente medibles, así que necesitamos la ayuda de expertos. Creo que esto es bueno. ¿Por qué? Porque la gobernanza y la confianza son multidimensionales, de manera que podemos tener parámetros subjetivos para poder llegar a esa definición de confianza, pero también podemos tener parámetros objetivos que los estadistas oficiales y las agencias de gobierno generan. Me gustaría compartir que en Filipinas los medios son muy activos, son muy... Ustedes saben, verdaderamente revisan el trabajo actual del gobierno, de manera que cada vez que dan un reporte negativo sobre el gobierno, la institución gubernamental va a responder la razón por la cual obtuvo tal puntaje bajo. Pero también tenemos en nuestras instituciones de gobierno ahora algo que nosotros llamamos datos abiertos al público, que creemos nos va a ayudar a diseminar mejor la información, y esto incluye paquetes de información de manera que los medios de comunicación entiendan bien a qué se refieren estos puntajes estadísticos. Así que tenemos también un foro de defensores de nuestros medios para que puedan entender mejor las medidas que se están generando. Así que para estas dos agencias privadas que les mencioné, tienen de hecho diferentes definiciones de la confianza y hicieron una pregunta de manera diferente. Lo bonito de sus reportes es que incluyeron en sus registros cuáles son las preguntas que hicieron y que utilizaron para medir la confianza, de manera que entendiéramos que se utilizaron preguntas diferentes. Gracias. Ejercicio de mano alzada. A ver, ¿quién aquí dentro del salón conoce o usa la aplicación Yelp? Y-E-L-P. Unos millennials ahí al final del salón alzaron la mano. Bueno, lo que hizo esta aplicación fue crear, o bueno, no fue la aplicación en sí, es un contexto, pero la aplicación es la mejor referencia de lo que entendemos como economía de la reputación. La aplicación básicamente te geolocaliza los restaurantes o los negocios, pueden ser cualquier tipo de negocio, más cercano al lugar donde está puesto tu teléfono. Y en función del rating que le dan los usuarios al café de la esquina, o a las tortas ahogadas de la cuadra de enfrente, puede uno decidir pues, las distintas opciones que te da el mercado. Y pues el éxito de estos negocios directamente depende de la reputación generada a través del hábito y a través de sus clientelas. Yelp puso en la mesa el tema de la economía de la reputación. Creo que lo que ha pasado en las últimas semanas con Volkswagen
lo va a volver un referente permanente de las economías globales. O sea, tenemos un profesor de una universidad en Estados Unidos con un grupo de estudiantes que literalmente puso de rodillas a la séptima u octava empresa más grande del planeta, al referente de poderío industrial alemán, de ingeniería, la transformó un grupo de estudiantes y un profesor por un acto pues bastante absurdo, dados los costos que se están estimando. Credit Suisse considera que la implicación total del costo del fraude sobre las emisiones de Volkswagen puede ser de 80,000 millones de dólares. O sea, es el PIB de algunos países de América Latina. Simplemente si el costo de arreglar los automóviles va a ser muy alto, probablemente la solución que tenga que hacer Volkswagen es recomprar los automóviles al precio que originalmente fueron comprados, más una serie de multas, etcétera, liability, por un problema de reputación. Este es probablemente, bueno, le quito el probablemente, es el caso de reputación más costoso en la historia de la economía. Y vamos a ver las implicaciones del futuro de la acción de la empresa, las decisiones de inversión. Ahora pues puede ser muy atractiva para empresas que están sentadas en una montaña de dinero, que se dedican a software y que tal vez les interese tener una pieza de hardware que está a 40% del valor de mercado que tenía hace un mes. Y todo es un tema de reputación, todo es un tema de confianza. ¿Cuándo va a empezar, cuándo vamos a ver el primer Yelp, si no es que ya existe y no estoy enterado, sobre nuestra calidad de gobierno, sobre nuestros liderazgos políticos? Ya hay en algunas ciudades del mundo información sobre qué tantos baches hay en tu calle y esa información se va directamente a los servidores públicos, a los gobiernos. Eso ya está sucediendo o está a punto de suceder, y la economía de la reputación nos va a llevar en muchas de nuestras sociedades a la política de la reputación. Y a la pregunta de cómo ejercer políticas públicas en contextos de desconfianza, creo que hay un choque muy complicado entre la dinámica y los incentivos de la democracia, que es pues que voten por ti porque tú traes las mejores soluciones, y si tus soluciones se parecen muchísimo al de las dos alternativas políticas que tienen tus electores, pues entonces ya se vuelve un caso de personalidad y voluntarismo. Pero empezar a comunicar a los electores y a las sociedades que las soluciones de política pública no son sencillas, que hay una complejidad inherente, y de los insumos a los resultados, de los inputs a los outputs, en general hay una distancia enorme que en su mayoría a los gobiernos, a los ejecutores de política pública, por la propia dinámica de los ciclos electorales y de la política, les ha costado mucho asumir de que las decisiones que se toman en el gobierno, la planificación estratégica que se realiza, la distancia entre esa planificación y los resultados que se obtiene, en la enorme mayoría de los casos es una distancia abismal. Pero lo tenemos que vender y comunicar al electorado como que esa brecha no es tan larga, que entre el plan, la estrategia, el insumo del presupuesto y el objetivo que se quería atender, no hubo tal brecha. Pero yo creo que los electores y los ciudadanos cada vez se van a dar cuenta de que esa brecha está, y mientras más rápido la narrativa política se adopte a esta, pues como lo veo, es como una especie de plataforma de modestia o discurso de modestia, de que efectivamente cambiar sociedades, cambiar inercias históricas, cambiar patrones de ahorro, ciclos de inversión, condiciones de pobreza en una sociedad son retos muy complejos, y la política en general se construye a partir de narrativas muy sencillas, y esta distancia se va a hacer más palpable, más evidente hacia el futuro, afectando, al tener expectativas más altas y en consecuencia frustraciones más altas, afectando la propia reputación de las instituciones cuya confianza queremos restaurar.
Muchas gracias, Juan. No sé si tenemos tiempo para tomar una pregunta más. Acá, por favor, si pudieran pasar el micrófono. Aunque ya son las 4, pero le vamos a cobrar a los anteriores el tiempo a cargo de los que siguen, pero así es esto en la vida. A ver. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Francisca Estrada. Colaboro en Niños y Niñas de la Sierra. Es una institución de asistencia privada, una organización de la sociedad civil que trabaja por la educación. Sabe que a través de la educación es que realmente dando competencias a los jóvenes es como vamos a mejorar, cómo es que vamos a lograr un PIB mayor a través de esa productividad de los jóvenes. Y bueno, he tenido oportunidad de ver los programas de Juan Pardinas que me fascinan y porque por su lógica de cómo enfrenta los temas. Y bueno, en esta ocasión, hablando de cambios en las formas de vida, las organizaciones de la sociedad civil estamos en constante trabajo para mejorar esas deficiencias que hay en programas que no alcanzan a llegar a personas vulnerables. Tenemos apoyos importantes como de Nacional Montepiedad y algunas otras fundaciones, pero eso no es suficiente. Nosotros nos damos cuenta que se requiere una planeación estratégica a nivel nacional y además enfocada también a niveles estatales, pero realmente con compromiso y con pasión, porque bueno, si algo caracteriza a las instituciones, esa pasión por lo que hacen. Mi pregunta para Juan Pardinas específica es, ¿cómo consideras, Juan, que podríamos articularnos entre los diferentes sectores para sumar y obviamente lograr objetivos mayores que realmente pudieran mejorar el PIB? Muchísimas gracias por su generoso comentario. Lo que yo creo es que la sociedad civil va a ser fundamental en este proceso de reconstrucción de la confianza de las políticas públicas y que suponer que las políticas públicas son área natural y excepcional de la autoridad y el gobierno nos va a llevar a que los resultados de esas políticas públicas sean subóptimos. Y el rol de la sociedad civil, tanto en labores de diagnóstico como lo que me dedico yo, como directa provisión de servicios, como se dedica usted, va a poder tener muchos mayores resultados e impacto que si el gobierno hace las cosas solo. Entonces, dentro de esta narrativa de modestia, dentro de esta plataforma de modestia de políticas públicas, es que reconocer que el sector social y el sector privado tienen mucho para aportar en las soluciones a los grandes problemas que afectan a nuestras sociedades. Y le pido una disculpa al auditorio, ya me andan queriendo llevar a una reunión que debí de estar desde hace varios minutos. Muchísimas gracias y una disculpa. Muchas gracias, ya cerramos la reunión. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Marta, a Lisa, a Juan. Nos vamos con la frase de Juan de una elegante intransigencia para hacer el trabajo como lo están haciendo ustedes tres. Muchas gracias a todos. Thank you very much indeed. It was very good. I didn't have to ask the questions. I had prepared.